La automatización se refiere al uso de sistemas donde se transfieren tareas de producción, realizadas habitualmente por operadores humanos a un conjunto de elementos tecnológicos, que tiene como propósito el conferir un valor agregado. Haga clic sobre los botones azules para ver más sobre automatización y para ir a sensores. Objetivos. La automatización debe facilitar el aumento de la productividad y de la competitividad de la empresa. Incrementar la calidad del trabajo del operador y en el desarrollo del proceso. Reducir los costos y tiempos de procesamientos. Brindar una producción más flexible. Mayor factibilidad técnica en procesos y en operación de equipos. Brindar seguridad, confort y respeto al medio ambiente. Haga clic en el espacio de los objetivos para ver una imagen alusiva al mismo. Función global. Los seres vivos tienen la capacidad de intercambiar energía e información con su entorno, procesarla y generar una respuesta acorde a la necesidad captada para lograr el resultado esperado. Observe el diagrama y haga clic en la flecha de la derecha para continuar. Los sistemas automatizados buscan imitar las acciones de los seres vivos, a través de un conjunto de funciones encadenadas para lograr un resultado. De esta manera los sistemas funcionan con una entrada, un procesamiento y una salida. Pase el puntero sobre los recuadros de entrada, proceso y salida para ver el significado. Componentes. Máquinas. Son los equipos mecánicos que realizan los procesos, traslados y transformaciones de los productos o materia prima. Concepto. Los sensores son dispositivos con la capacidad de detectar la variación de una magnitud física y de convertir este valor en una señal eléctrica, ya sea analógica o digital. También existen sensores que no tienen salida en forma de señal eléctrica, por ejemplo el termómetro clínico de mercurio. Haga clic en cada botón para conocer la información. Analogía con los sentidos. Los órganos de los sentidos, como la nariz, la boca o los ojos, de los seres vivos son los encargados de captar diferentes fenómenos físicos del medio y transmitir la información al sistema nervioso para que el cuerpo pueda dar una respuesta adecuada. Los sensores son entonces dispositivos que cumplen una función análoga a los sentidos del cuerpo. Criterios de selección. Para la selección de un sensor se deben tener en cuenta los siguientes criterios. Haga clic sobre cada uno de los botones superiores para ver más información. Características de alimentación. Margen de medida. Resolución. Exactitud deseada. Estabilidad. Ancho de banda. Tiempo de respuesta. Magnitudes interferentes. Magnitud a medir. Tensión. Corriente. Potencia disponible. Estabilidad. Frecuencia. Características de salida. Peso. Dimensiones. Vida media. Costo de adquisición. Disponibilidad. Tiempo de instalación. Situación en caso de fallo. Costo de mantenimiento. Elementos de conexión. Otros factores. Sensibilidad. Tipo. Tensión, corriente, frecuencia. Impedancia. Forma de señal. Unipolar, flotante, diferencial. Destino. Presentación analógica, conversión digital. Clasificación por señales eléctricas. Es necesario considerar las condiciones de operación del proceso, ya que las señales entregadas por los sensores se deben acondicionar y linealizar antes de ser procesadas.
Se pueden clasificar según su señal de salida en binarios, digitales y analógicos. Haga clic, sensores binarios. Entregan una señal de encendido, on, o de apagado, off, al detectar un cambio en el fenómeno físico. Utilizados generalmente como sensores de proximidad, tienen dos posibles conexiones. Normalmente abiertos en E, o envían una señal cuando detectan un objeto, y normalmente cerrados en E, C, en continuo funcionamiento, envían una señal cuando dejan de detectar. Haga clic sobre las imágenes de cada sensor para conocer en qué consisten y cómo funcionan. Sensor óptico autorreflex. Este sensor cuenta con un elemento emisor y receptor de luz en el mismo cuerpo. Cuando un elemento se ubica frente a este, el haz de luz es reflejado hacia el receptor permitiendo su detección. Haga clic sobre los botones Simulación y Aplicaciones. Simulación. Arrastre los objetos hasta el área señalada y observe lo que ocurre en el circuito. Aplicaciones. Detección de proximidad de materiales que no sean transparentes a cortas distancias y que permitan que el rayo de luz del emisor llegue al receptor. Observe la animación de ejemplo. Sensor óptico de barrera. Detecta objetos de material opaco que interrumpen el haz de luz. Constantemente se encuentra activo y se desactiva cuando se detecta el objeto. Su alcance puede llegar hasta 1,5 metros. Haga clic sobre los botones Simulación y Simulación. Arrastre los objetos hasta la zona activa y observe lo que ocurre en el circuito. Aplicaciones. Este sensor se utiliza para el conteo de piezas, la detección de material en zona de maquinado, presencia de personas en puertas y ascensores, y en sistemas de seguridad para la detección de intrusos. Sensor capacitivo. Detecta materiales metálicos y no metálicos en la zona de conmutación activa. Normalmente tiene un alcance máximo de 30 milímetros. Haga clic sobre Simulación. Arrastre los objetos hasta el área señalada y observe lo que sucede en el circuito. Aplicaciones. Detección de proximidad. Sensor capacitivo. Celda fotovoltaica. La celda fotovoltaica, fotocelda, detecta la radiación solar y la convierte en energía eléctrica que varía dependiendo de la clase de celda. Haga clic sobre los botones Simulación y Aplicaciones. Simulación.
Arrastre el control deslizante de abajo y observe las modificaciones en el voltímetro. Aplicaciones. Utilizado como detector de luz y como generador eléctrico, que provee energía para el funcionamiento de diferentes equipos que necesitan electricidad para funcionar, como electrodomésticos, vehículos, circuitos electrónicos. Sensor inductivo. Este tipo de sensor genera un campo magnético sensible a la presencia de objetos ferrosos. Su alcance máximo es de 30 milímetros. Simulación. Arrastre los objetos hasta el área señalada y observe lo que sucede en el circuito. Aplicaciones. Detecta la proximidad a la zona de detección de objetos metálicos conductores de electricidad tales como acero, níquel, latón, aluminio y cobre. Se utiliza en máquinas de mecanizado de metales, en sistemas de selección de metales reciclados, entre otros. Sensor de luminosidad, LDR. Detecta radiación luminosa. En presencia de luz, el sensor cambia su resistencia eléctrica inversamente, a mayor luz, menor resistencia. Simulación. Observe cómo el voltaje en el sensor varía cuando cambia la cantidad de luz que incide sobre él. Desplace el botón del control deslizable para aumentar el nivel de luminosidad. Aplicaciones. Una aplicación la encontramos en la automatización de los sistemas de iluminación pública. Al censar la luminosidad de sol, se envía una señal que desactiva el alumbrado y al oscurecer se enciendan las luces. Sensor final de carrera. Los finales de carrera están compuestos por una palanca que al ser accionada cierra un interruptor, detectando el cuerpo que lo accionó. Algunos ejemplos de finales de carrera utilizados son tipo palanca y tipo roldana. Simulación. De clic en el botón traer otra bandeja y observe cómo el microswitch o final de carrera nos puede ayudar a contar bandejas en una banda transportadora. Sensor de temperatura RTD. Este sensor detecta temperatura gracias a la variación de resistencia del elemento sensible. Su rango de medición está entre -40 grados centígrados y 260 grados centígrados. Haga clic sobre los botones Simulación y Aplicaciones. Simulación. Arrastre el control deslizable de la parte izquierda para modificar la temperatura en el congelador y observe los cambios en el recuadro, temperatura del sensor. Aplicaciones. Uno de los usos es la detección de temperatura dentro de un líquido. Haga clic en el botón calentar y observe lo que sucede en la animación.
Sensor de temperatura termocupla. Este sensor está compuesto por dos metales de diferente tipo, en los cuales su unión es sensible a cambios de temperatura y proporciona un voltaje análogo a este. Su rango de medición está entre -60 grados centígrados y 1000 grados centígrados. Simulación. Arrastre el sensor hacia el horno y observe qué pasa en el indicador de temperatura. Aplicaciones. Uno de los usos es la detección de temperatura dentro de un líquido. Haga clic en el botón calentar y observe lo que sucede en la animación.